Sean ustedes bienvenidos a este mi primer video. Soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de informática. Mi nombre es Edison Ever Chipana Mendoza y a continuación les hablaré un poco del modelo conceptual. Un modelo conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos en la cual la información es representada a través de objetos, relaciones y atributos. A través de este modelo se podrá observar con claridad cuáles son los alcances del proyecto para luego poder trabajar sobre ellos. Además, al poseer un alto nivel de definición de los datos, permite que pueda ser presentado ante los y las usuarios explicado con facilidad. Tipos de modelo de base de datos. Entre estos están modelo de base de datos jerárquico, modelo relacional, modelo de Z, modelo de base de datos orientado a objeto, modelo entidad de relación, modelo de documentos, modelo entidad atributo valor, esquema de estrellas, modelos relacional de objetos que combina los dos que forman su nombre. Demos un vistazo detallado a algunos de los modelos de base de datos más comunes. Modelos relacional. Siendo el modelo más común, el modelo relacional ordena los datos en tablas, también conocidas como relaciones, cada una de las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna enumera un atributo de la entidad en cuestión, por ejemplo, precio, código postal o fecha de nacimiento. En conjunto a los atributos en una relación se los llama dominio. Se elige un atributo particular o combinación de atributos como clave primaria, a la cual se puede hacer referencia en otras tablas, en donde se denomina clave externa. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de esquema de base de datos relacional. Como vemos, tenemos diferentes tablas, cuáles son clientes, factura, ventas, proveedores, productos, categoría. Como primary key o como clave primaria tenemos ID de cliente, ID de factura, ID de proveedor, ID de venta, ID de producto y de categoría. Cada fila, también denominada tupla, incluye datos sobre una instancia específica de la entidad en cuestión, por ejemplo, un empleado específico. Dentro de la base de datos, las tablas se pueden normalizar, es decir, hacer que cumplan las reglas de normalización que hacen a la base de datos flexible, adaptable y escalable. Al estar normalizada, cada porción de datos es más atómica, es decir, dividida en partes útiles lo más pequeñas posibles. Modelo jerárquico. El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol, en la que cada registro tiene un único elemento raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en un orden específico. Ese orden se usa de manera de orden físico para almacenar la base de datos. El modelo es bueno para describir muchas relaciones del mundo real. Modelo de Z. El modelo de Z se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchas a muchos entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples, basado en la teoría matemática de conjuntos. El modelo se construye con conjuntos de registros relacionados. Cada conjunto consiste de un registro propietario o un principal y uno o más registros miembros o secundarios. Un registro puede ser miembro o secundario en múltiples conjuntos, permitiendo que este modelo represente relaciones complejas. Modelo de la base de datos orientada a objetos. Este modelo define una base de datos como una colección de objetos o elementos de software reutilizables con funciones y métodos relacionados. Hay varios tipos de la base de datos orientada a objetos. Una base de datos multimedia incorpora elementos multimedia tales como imágenes que no se podían almacenar en una base de datos relacional. Base de datos de hipertexto.
Permite que cualquier objeto se conecte a cualquier otro objeto. Es útil para organizar lotes de datos divisibles, pero no es ideal para análisis numéricos. En informática es el nombre que recibe el texto que en la plantilla de un dispositivo electrónico permite conducir a otros los textos relacionados. Modelos relacional de objetos. Este modelo de base de datos híbrido combina la sencillez del modelo relacional con parte de la funcionalidad avanzada del modelo de base de datos orientado a objetos. En esencia, permite a los diseñadores incorporar objetos en una estructura familiar de tablas. Entre los idiomas e interfaces de llamada se incluyen SQL3, lenguajes de proveedores, ODBC, JDBC e interfaces de llamada patentadas que son extensiones del lenguaje e interfaces usadas por el modelo relacional. Modelo entidad de relación. Este modelo capta las relaciones entre entidades del mundo real de forma muy similar al modelo, pero no está directamente ligada a una. Una forma común del diagrama entidad de relación ER es el esquema de estrella, en el cual una tabla central de información se conecta a múltiples tablas dimensionales. Otros modelos de base de datos. Tenemos al modelo plano, modelo multidimensional, modelo semiestructurado, modelo contexto y modelo asociativo. Modelo plano. El modelo plano es el modelo de datos más antiguo y más sencillo. Simplemente presenta todos los datos en una sola tabla, que consiste de columnas y filas. Modelo multidimensional. Este modelo está diseñado para procesamiento analítico en línea. Cada celda de una base de datos dimensional contiene datos acerca de dimensiones registradas para la base de datos. Visualmente es como una colección de cubos en lugar de tablas bidimensionales. Modelo semiestructurado. Este modelo es útil para describir sistemas tales como ciertas fuentes de datos basadas en la web, las cuales tratamos como base de datos, pero que no podemos limitar con un esquema. También es útil para describir iteraciones entre bases de datos que no se apegan al mismo esquema. Modelo de contexto. Este modelo puede incorporar elementos de otros modelos de base de datos, según sea necesario. Improvisa elementos de modelos orientados a objetos, semiestructurados y de set. Modelo asociativo. Este modelo divide todos los puntos de datos en base a si describen una entidad o una asociación. En este modelo, una entidad es todo lo que existe de manera independiente, mientras que una asociación es algo que solo existe en relación a algo más. Modelo de base de datos no SQL. Además del modelo de base de datos de objetos, otros modelos distintos al tipo SQL han surgido en contraste con el modelo relacional. El modelo de la base de datos gráfico, el cual es aún más flexible que el modelo de red, permitiendo que cualquier nodo se conecte a cualquier otro nodo. El modelo multivalor, el cual se desprende del modelo relacional, permitiendo que los atributos contengan una lista de datos en lugar de un solo punto de datos. El modelo de documentos, el cual se diseña para almacenar y administrar documentos o datos semiestructurados en lugar de datos atómicos. Bases de datos de la web. La mayoría de los sitios web dependen de cierto tipo de base de datos para organizar y presentar datos a los usuarios. Cada vez que alguien usa las funciones de búsqueda en estos sitios, sus términos de búsqueda son convertidos en consultas para que un servidor de la base de datos los procese. Generalmente programas intermedios conectan al servidor web con la base de datos. La amplia presencia de la base de datos les permite ser usadas casi en cualquier campo, desde compras en línea hasta enfoque detallado en un segmento de volantes como parte de una campaña.
política, diversas industrias han desarrollado sus propias normas para el diseño de la base de datos, desde transportes aéreos hasta manufactura de vehículos. Bueno, eso sería todo. Si les gustó el video, denle like.